Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer este lindo muñequito de nieve del set de Navidad 2024. Si aún no has hecho el Santa de este set, arriba a la derecha te dejo la etiqueta con el enlace. Para este muñeco de nieve vamos a utilizar hilo de algodón de 6 hebras en color blanco, negro, verde, rojo, un poquito de naranja y vamos a tejer con una aguja de 2,5. Los ojitos de seguridad son número 10. También necesitamos vellón siliconado y aguja lanera. En color verde vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y hacemos un puntito deslizado para finalizar la vuelta número 1 con 6 puntitos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto y al finalizar tendremos 12 puntos en total. En la vuelta número 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 18 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 24 puntos en total. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento, repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 30 puntos en total. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 2 puntos bajos, seguimos con un aumento. De allí en adelante vamos a hacer 4 puntos bajos seguidos de un aumento y lo repetimos 5 veces. Esta era la primera secuencia, luego hacemos la segunda, tercera, cuarta, quinta y al final nos quedan 2 puntos bajos, los hacemos y tendremos 36 puntos en total. En la vuelta número 7 vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento, repetimos 6 veces y finalizamos con 42 puntos. En la vuelta número 8 comenzamos haciendo 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Luego hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de un aumento y lo repetimos 5 veces. Al finalizar hacemos 3 puntos bajos y terminamos la vuelta con 48 puntos en total. Desde la vuelta 9 hasta la 12 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de un aumento, repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 54 puntos en total.
En la próxima vuelta hacemos solo puntos bajos. En el último puntito de esa vuelta vamos a hacer un cambio de color al blanco. Entonces no cerramos totalmente, sino que introducimos el blanco y vamos a hacer en la siguiente vuelta solo puntos deslizados tomando la hebra trasera, tomando solo la hebrita que tenemos en la parte de atrás y hacemos puntos deslizados alrededor. Ya podemos cortar el hilo de color verde, que no lo vamos a volver a utilizar, y podemos hacer un nudo con el hilo blanco y el verde para asegurar. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos tomando la hebra trasera. Podemos introducir la aguja por el hilo blanco y el hilo verde que tenemos en la parte de atrás. De aquí en adelante tomaremos las dos hebras como hacemos normalmente y vamos a hacer la vuelta 17 y 18 de solo puntos bajos. En la vuelta 19 hacemos una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 48 puntos en total. En las vueltas 20 y 21 hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos en 48. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución, repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 42 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución, repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 36 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 42 puntos en total. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Luego hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de un aumento y lo repetimos 5 veces. Acá ya hemos terminado las secuencias. Hacemos 3 puntos bajos al final y finalizamos esta vuelta con 48 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de un aumento. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 54 puntos en total.
Desde la vuelta 29 hasta la 37 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta 38 hacemos una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 48 puntos en total. En la vuelta 39 hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 42 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos 6 veces, al finalizar tendremos 36 puntos en total. Para dar rigidez vamos a cortar una lámina de plástico con la forma de la base. Si no tenemos plástico podemos colocar otros materiales como cartón o foamy. Ya podemos colocar el vellón siliconado en la parte de abajo del muñeco de nieve. Seguimos tejiendo y en la vuelta 41 hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de una disminución. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 30 puntos en total. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para hacer la nariz en color anaranjado. Y comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro de él 5 puntos bajos. En la segunda vuelta hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos en 5. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento y un punto bajo. En la siguiente vuelta comenzamos con un aumento. Hacemos un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento.
Al finalizar ya podemos cortar el hilo y lo dejamos lo suficientemente largo para coser al cuerpo. Por acá tenemos el cambio de color. Nos vamos a posicionar del otro lado. Comenzamos a contar desde el blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y entre las vueltas 19 y 20 vamos a posicionar los ojitos de seguridad con 3 puntitos de distancia. Colocamos el primero, 1, 2, 3 y colocamos el segundo. Allí tenemos los ojitos y la nariz va a ir aquí en el centro, en el medio de los ojitos. La costura es sencilla, pasando un puntito por la naricita y otro puntito por el cuerpito base. Antes de cerrar completamente, rellenamos un poco. Luego hacemos en color negro la forma de la boca y las cejas. Para las cejas pasamos la aguja de adentro hacia afuera, por la parte central del ojo 2 puntitos arriba. Nos vamos 2 puntos al lado y un punto más abajo y allí tenemos la primera ceja. Hacemos lo mismo del otro lado. Comenzamos la boca a la altura de la parte de abajo de la nariz y al ladito del ojo. Nos vamos 2 puntos abajo y 2 puntos al centro. Hacemos lo mismo del otro lado.
En la parte de abajo de la boca hacemos una V, tomando un puntito más abajo y al centro. Salimos a uno de los lados y bordeamos los hilos. Ya podemos rellenar la cabeza y a medida que vamos tejiendo vamos rellenando más. En la próxima vuelta, sería la 42, vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 24 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución. En la próxima vuelta hacemos solo 4 disminuciones y dejamos los otros puntitos sin tejer. Ya podemos cortar el hilo y nos vamos a ayudar de la agujita lanera para tomar todas las hebritas delanteras. Alamos bien el hilo y nos queda completamente cerrado. Pasamos por el medio y escondemos el hilo. Ahora vamos a comenzar los guantes en color rojo con un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. En la próxima vuelta hacemos solo puntos bajos. Continuamos teniendo 12 puntos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución. Repetimos 4 veces.
y al finalizar tendremos 8 puntitos en total. En la próxima vuelta hacemos solo puntos bajos. En esta próxima vuelta vamos a hacer una división de colores. Por la parte de adentro vamos a tejer en color blanco y por la parte de afuera en color rojo. Esta sería la hebrita trasera, la de la parte de atrás, la interna en color blanco, y esta de acá afuera es la hebrita que vamos a tejer en color rojo. Entonces tomamos el color blanco, hacemos un nudito deslizado para asegurar, colocamos un poco de relleno en el guante. Nos vamos al primer punto de la vuelta. Tomamos solo la hebrita trasera, la que está en la parte de atrás, e introducimos el color blanco. Subimos con una cadena. Nos vamos al siguiente punto tomando solo la hebra trasera y hacemos un punto bajo. En esta vuelta vamos a hacer solo puntos bajos tomando la hebra trasera en color blanco. Vamos a continuar tejiendo los brazos sin cortar el hilo de color rojo y más adelante lo vamos a utilizar nuevamente, el hilo rojo. Acá estamos finalizando la vuelta. Este será nuestro último puntito. Tomamos la hebrita trasera. Este es el punto de donde nos sale el hilo rojo, no lo vamos a cortar. Así nos quedaría. Ahora nos vamos al primer puntito, que es donde hicimos una cadenita al aire. Y vamos a tomar la hebrita trasera también. Este es el primer punto de la siguiente vuelta. Hacemos un punto bajo y de allí en adelante vamos a tomar las 2 hebras como hacemos normalmente. Continuamos esta vuelta que sería la número 7 y vamos a hacer 7, 8, 9 y 10 de solo puntos bajos y tendremos en cada vuelta 8 puntitos. Esta es la línea donde estamos comenzando y vamos a dejar esa partecita para la parte de adentro. Entonces vamos a hacer unos puntitos. Yo voy a hacer 3 puntos bajos. Luego vamos a agarrar el primer punto o el punto siguiente y después el penúltimo punto para unir el tejido, la parte de adelante con la parte de atrás. Tomamos estos 2 puntos, pasamos el hilo por ambos y cerramos en punto bajo. Ya que lo tenemos así unido, pasamos por el tejido, la parte frontal del tejido y la parte de atrás, sacamos lazada y cerramos en punto bajo. Y así lo hacemos hasta finalizar. Terminado el último puntito bajo, vamos a dejar suficiente hilo para coser al cuerpo. Este sería el bracito, no lo voy a rellenar y vamos a continuar con el hilo rojo. Comenzamos subiendo con 3 cadenas. Tomamos lazada, nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Tomamos lazada, dejamos un puntito sin tejer, nos vamos al siguiente punto, a la hebrita delantera que tenemos
En ese mismo punto vamos a hacer un punto alto, una cadena y un punto alto. Eso es lo que vamos a repetir alrededor de esta vuelta. Vamos a verlo de nuevo. Tomamos lazada, dejamos el siguiente punto sin tejer, sería este, nos vamos al siguiente, en ese mismo punto entramos, hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto en ese mismo punto. Tomamos lazada, dejamos el siguiente punto sin tejer, el otro que sería el segundo, allí mismo entramos y hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto en ese mismo punto, así hasta finalizar. En el último puntito hacemos un punto alto, una cadena y cerramos con puntito deslizado. Nos vamos a la segunda cadena donde comenzamos, en la segunda, y hacemos un punto deslizado y finalizamos. Ya podemos cortar el hilo y escondemos esa hebra. Esta será la parte de arriba del guante. Y así quedaría nuestro bracito con el guante. De este tejido vamos a hacer dos. Para finalizar podemos colocar en el medio un hilo blanco y le hacemos un lacito. Estos bracitos los vamos a coser a los lados del cuerpo base. Nos ubicamos en donde está el cambio de color del verde al blanco y de allí empezamos a contar en color blanco. Vamos a coser los bracitos entre las vueltas 7 y 8. Cosemos tomando un puntito del cuerpo base y un puntito del brazo.
Hacemos lo mismo del otro lado. Para tejer el sombrero comenzamos en color negro haciendo un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento, repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 18 puntos en total. Luego hacemos en la vuelta número 4 una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar tendremos 30 puntos en total. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Luego hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento y repetimos 5 veces. Al finalizar hacemos 2 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a hacer solo puntos bajos tomando la hebra trasera. Solo la hebrita que tenemos en la parte de atrás. Ahora vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos en las vueltas 8 y 9, tomando las 2 hebras como hacemos normalmente. Las próximas vueltas vamos a hacer un motivo en color verde una vuelta y la otra en color rojo. Antes de cerrar la vuelta vamos a ingresar el color verde. Luego vamos al siguiente punto, sacamos la hebra verde y cerramos en punto bajo con verde. En la siguiente sacamos verde, pero cerramos en color negro. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo en color negro como hacemos normalmente. Pero en el segundo punto no cerramos con negro sino con verde. Y así vamos a repetir. Mientras tanto voy guardando estos hilitos escondiéndolos. Y así me los llevo. En el segundo cierro con el siguiente color. Acabamos con el color negro. Hacemos el primer punto, sacamos hebra y cerramos en negro. Y en el segundo punto sacamos hebra negra, pero cerramos con color verde. Ahora ponemos el negro escondiéndolo y hacemos un punto bajo en verde, pero en el segundo punto cerramos con el negro nuevamente. Y así nos va quedando el motivo. Colocamos el verde para irlo escondiendo y hacemos el primer punto en negro. Y en el segundo punto cerramos con verde. Repetimos este proceso alrededor de esta vuelta. Acá ya estamos finalizando, pero queremos cambiar al color rojo.
Lo que vamos a hacer es no cerrar con el color negro para la siguiente vuelta, así comenzando, sino agarrar el color rojo. Pero no vamos a cortar el color negro porque lo vamos a utilizar más adelante. El que sí podemos cortar es el color verde. Con esto vamos a hacer exactamente lo mismo. Hacemos un punto en color rojo y el segundo punto tomamos hebra, pero en vez de cerrar con rojo cerramos con negro. Luego hacemos un punto en color negro y en el segundo punto, encima del verde, vamos a cerrar con color rojo. Ahora, en la parte que tenemos negro, en la parte de abajo, vamos a hacer en color rojo y donde tenemos verde, vamos a hacer en color negro para intercalar los colores y que nos quede más armonioso. Acá ya estamos terminando la vuelta. Terminaríamos en esta parte de acá y podemos cortar el verde y el rojo y podemos hacer un nudito para asegurar. Ya no vamos a utilizar otros colores, vamos a continuar tejiendo todo en color negro. Y para las vueltas 12 y 13 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. Seguimos teniendo 36. En esta siguiente vuelta vamos a tomar solo esta hebrita delantera, la que está más cercana a nosotros. Y así vamos a hacer 5 puntos bajos seguidos de un aumento, siempre tomando hebra delantera. El aumento también lo hacemos tomando solo hebra delantera. Tomamos la hebrita, sacamos un punto, entramos en esa misma hebrita y hacemos el otro punto. Para la siguiente vuelta vamos a tomar las dos hebras como hacemos normalmente y comenzamos haciendo 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Luego seguimos con una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de un aumento. Lo repetimos 5 veces. Al final hacemos 3 puntos bajos y finalizamos con 48 puntos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de un aumento. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 54 puntos en total.
Al finalizar esta vuelta ya podemos cortar el hilo, pero dejamos suficiente para coser. Nos vamos a ayudar de la agujita lanera para hacer un cierre total. Nos vamos, el punto siguiente no lo tomamos, sino el segundo. Por allí introducimos y luego nos vamos a la base. Cerramos bien y vamos a pasar el hilo hacia la parte de atrás en donde tenemos las hebritas traseras. Con esas hebritas traseras es que vamos a coser al cuerpo. Es decir, vamos a tomar esas hebritas traseras y un punto del cuerpo para poder coser. Antes de comenzar a coser podemos cortar como una base o una pieza que vaya en la parte superior del gorro para darle rigidez. Aquí. Puede ser del mismo material con el que hicimos la base del cuerpo. Para coser, como ya había indicado anteriormente, vamos a tomar un puntito del cuerpo de la cabecita y un puntito de las hebritas traseras que nos han quedado en el gorro. Seguimos cosiendo y antes de cerrar rellenamos un poco. En color verde vamos a hacer los tirantes de la braguita del muñeco de nieves. Nos vamos a la parte de adelante a la derecha y salimos justo en el cambio de color. Contamos 4 puntitos hacia arriba, ingresamos por allí y en la parte superior del brazo en el medio. Nos regresamos para hacer algo similar como hicimos la boca y volvemos a salir en el mismo sitio. Por la parte de atrás colocamos los hilos de la misma forma. Llevamos este hasta 4 puntitos más arriba del color verde.
Ya que tenemos la forma de los tirantes, vamos a bordear 2 veces cada hilo. Pasamos el primero, en ese mismo pasamos otra vez. Luego en la parte de arriba el hilo que tenemos diagonal, este como es más largo vamos a pasarlo 3 veces. Hacemos lo mismo en la parte frontal. Llevamos el hilo a la parte inicial, hacemos un nudito y escondemos. Este tirante también lo vamos a hacer del otro lado. La bufanda la vamos a hacer en color rojo y comenzamos haciendo 60 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta. Dejamos el primer puntito sin tejer y de ahí en adelante hacemos 59 puntos bajos. Este sería todo el tejido. En los extremos vamos a hacer unas borlas. Vamos a pasar el hilo rojo varias veces dejando el largo deseado. Con otro hilo del mismo color, vamos a hacer un nudo en la parte superior. Damos vueltas alrededor con ese mismo hilo. Con ayuda de la agujita lanera lo pasamos hacia abajo. Cortamos de manera uniforme en la parte de abajo. Podemos deshilachar los hilos y ya lo tenemos. Del otro lado hacemos lo mismo.
Colocamos en el cuerpo de la forma deseada y podemos tomar unas puntaditas para asegurar. Este sería el resultado final del muñequito de nieve. Espero les haya gustado mucho. Vamos a continuar haciendo muñequitos decorativos navideños de este mismo estilo, así que suscríbete si aún no lo has hecho para que no te pierdas nada. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos en el próximo proyecto.